Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes ver bien? Buenas noches, excelente. Llegaste súper temprano, supiste entrar. Eres Sí, un experto. más o menos, más o menos. Estamos tratando de ajustar aquí las cosas todavía, tú sabes, ¿no? Pero aquí estamos. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Buenas noches. Bien, bien, emocionada, intrigada. Hay muchas cosas interesantes que preguntar. Y, Sí, y bueno, ojalá pueda responderte las preguntas. no traje mi sombrerito de aluminio porque no me cabe en la cabeza, sería mucho aluminio. Sí, ¿Sabes? no te preocupes, tranquila. Yo todavía estoy un poco Cuéntame, despeinado, así que aquí vamos. tranquilo, tú eres el conspiranoico más guapo que he Ay, conocido. la vida. Gracias, gracias. A ver cómo Ahora, bueno, organizamos esto acá. por el principio, cuéntame, preséntate con los que no te conocen, aunque mucha gente ya te conoce, te has vuelto bastante famoso. ¿Quién eres? Bueno, esto, primero que todo, mi nombre es Amilcar Gotti. Yo me dedico al área hotelera realmente. Me he desempeñado en esa área. Estoy casado, tengo 2 hijos, tengo 44 años y comencé con esta aventura de escribir hace como unos 2 años, ¿no? Fue que se me ocurrió la idea de publicar mi primer libro. Sin embargo, anteriormente ya había hecho algunos trabajos, había escrito algunas cositas, ¿no? Y mi primera novela fue Los secretos del acta, que lo hice pues de alguna forma para dejar registro de una polémica relacionada con el acta de independencia que tiene que ver con un antepasado que es Ernesto Gotti, que era mi tatarabuelo, y también relacionado con la orden masónica, en vista de que aquí en Panamá existe una gran riqueza relacionada con la historia de la masonería, y me pareció oportuno hacer un libro que de alguna forma diera a conocer toda esta realidad que muchas personas conocen, ¿no? Y la verdad que hice este libro pensando en que, bueno, nada, iba a ser algo mío, pues un capricho de haber escrito un libro, decir que, bueno, publiqué un libro con esta idea, este proyecto. Sin embargo, para mi sorpresa, muchas personas, pues, tuve la fortuna de que les gustó el libro y me dieron muy buen feedback. Y a raíz de esos comentarios y del interés de los lectores, fue que ahora publiqué mi segundo libro que se llama El Amanecer de Llanos, ¿no? Excelente. O sea que la mayoría de las personas que yo conozco tienen años escribiendo o han tenido un proceso bastante complicado. Sin embargo, en tu caso fue así como la inspiración y un buen tema, un excelente tema de investigación y lograste publicarlo. ¿Cómo fue el proceso de publicación? ¿Lo publicaste por autopublicación? ¿Conseguiste una editorial? Sí, yo lo que hice fue que trabajé totalmente independiente. Cuando uno comienza este proyecto, uno tiene la fortuna de encontrarse con personas que te pueden ayudar, como otras personas que quieren aprovecharse, obviamente, de tu necesidad, ¿no? Sino todo. Yo tuve pues ambas cosas hasta cierto punto, pero finalmente aprendí y en la segunda novela siento que aprendí de los golpes y hay que empezar de alguna forma, pero fue Uh totalmente -huh. independiente. La portada, la edición fueron personas distintas, inclusive la publicación fue vía Amazon, la persona que me diagramó fue otra persona, es decir, busqué diferentes personas que me refirieron y fue totalmente independiente. En la revisión del texto me ayudó Roberto Quintero, Winnie Citón. Él ganó el premio Ricardo Miró en obra, en categoría obra. Él es muy amigo mío, pues nos conocemos del colegio. Él me orientó con la revisión, me ayudó. Sin embargo, la historia ya la tenía en mente y eso creo que facilitó el proceso. Y yo soy una persona que necesito escribir con una historia en mente. Hay escritores y escritores y cada persona es distinta. Yo respeto cada estilo, ¿no? Pero hay personas que escriben y le llaman que escriben con brújula, ¿no? O sea, tienen una idea y a medida que va avanzando el tiempo van pensando en la historia. Yo no puedo hacer eso. Yo necesito ya saber qué voy a escribir, la historia completa, el principio, el fin, exactamente hacia dónde quiero llegar, qué quiero hacer. Y luego que tengo eso, entonces me siento a escribir y los detallitos que voy necesitando buscar información, entonces en la marcha voy investigando y voy buscando la información que necesito, ¿no? Y eres de los que hace todo el proceso que yo no puedo hacerlo por mí, yo soy muy caótica, pero el proceso del guión, de las etapas, que pones, que haces un esquema y paso por paso, ¿haces eso? Y tienes No, tu ficha.
Yo soy una persona súper rara en ese sentido. O sea, para mí lo principal está en la historia, ¿ok? Y yo visualizo mis novelas o la historia la visualizo como si fuera una serie de televisión o una película. Ah, Entonces, por eso los que leen mi novela sienten que yo voy como un ritmo rápido, porque yo estoy visualizando una escena y de repente pasa otra escena y así es como yo escribo. Porque yo me escribí viendo televisión, viendo películas, a mí me encanta. Entonces, para mí, la historia tiene que ser... A mí me aburre mucho una historia donde hay un diálogo que siento que no aterriza o que no aporta nada, es decir, ahí me saca. Yo necesito que en cada capítulo haya un enganche, algo interesante para el siguiente, ¿no? Entonces, y los diálogos, procuro de que sean diálogos que yo mismo he tenido con personas. Casi el 90% de los diálogos que aparecen en mi novela son diálogos reales que yo he tenido, que obviamente he tenido yo como si fuera el personaje, etcétera. Y simplemente... Y es curioso que tú lo lees y dices, qué locura, pero eso pasa, ¿no? Pero o sea, no quiero hacer algo y que muy estilizado, y simplemente hablo como yo pensaría o la otra persona lo haría, y trato que los diálogos sean así ágiles y sean diálogos que la gente pueda sentirse muy familiarizado con lo que están leyendo, ¿no? muy dinámico, es una aventura y por lo tanto es dinámica, que la gente se involucre emocionalmente y se meta en el personaje y diga, ¿y ahora qué va a pasar? Y no quiera soltar el libro. Así Tengo que es. leerte, definitivamente. Mira, y cuéntame, ¿tú lo imprimiste con la gente de Amazon? Con Amazon lo hice. Yo creo que los escritores independientes, la mayoría estamos haciendo eso. Es lo Sí, más rentable. yo lo imprimí aquí en Panamá, pero estoy pensando la próxima edición del libro que voy a modificarlo porque le voy a agregar unas cosas en la portada y voy a cambiar el tamaño de letra, voy a diseñarlo, voy a rediseñarlo. Creo que lo voy a hacer directamente con Amazon también. Mucho mejor. Igual tú tiras números, pero yo te garantizo que te va a salir mejor. Sí. Y la pregunta, aquí tenemos varias preguntas que son como típicas de este espacio. Ok. Y una de las primeras es, ¿qué se siente tener tu libro por primera vez en las manos? Wow. ¿Qué se siente? Uh-huh. ¿Verdad que fue muy emocionante? Mira, ¿qué se siente? Voy a decir qué se siente. Se siente bien al inicio, pero luego, cuando pasa un tiempo, te vas estresando más. Yo no sé si a ti te pasó, yo creo que a muchos de nosotros nos pasa, que no importa qué cantidad de veces uno revise el libro, no importa cuántas veces alguien lo lea, no importa cuánto, ya tú sabes lo que voy a decir. Cuando lo empiezas a leer, depende cuánto fue el tiraje. Si tiraste uno o dos, dices de que, oh my God, yo no me di cuenta de esto, oh Dios. Entonces la respuesta es emocionante, pero a mí la verdad me estresa y me asusta, porque cada vez que paso la página espero no encontrarme alguna, una cosa que obviamente se me pasó. Pero bueno, eso es parte del proceso, o sea, así es la vida no es todo lineal, hay altos y bajos. En el libro también, o sea, es una sensación de felicidad y de estrés. Pero bueno, no sé si respondí tu pregunta, pero fue emocionante Sí. al inicio y después fue un poco estresante, ¿no? Bueno, yo te confieso que yo no he leído mi libro. Ok, Me da como miedo, eso mismo, ¿no? Aunque en esto visité una amiga y tenía el libro en la mesita, en la sala, y yo lo agarré y lo leí y de repente vi una frase y dije, oye, esta frase sí está buena, la escribí yo. Pero todo el proceso como que no tengo la valentía de repente decir, metí la pata aquí y ya el libro existe, ¿no? Y ya se vendieron, así que no se puede echar para atrás. así es. Tengo Siempre la tengo, primera edición tiene errores. Eso pienso a todos los autores les pasa, principalmente independientes, inclusive con editoras. Yo tengo un conocido que trabajó con editora y la editorial le imprimió el libro con errores. Es decir, es difícil. Estamos hablando de un texto, mi novela tiene más de 200 páginas, tiene fotos, imágenes, tiene leyendas, tiene mapas, es una serie de cosas. Entonces, por el afán a veces uno, por lo menos en mi caso, de llegar a la fecha, de sacar las cosas, a veces uno omite algunos pasos, pero bueno, normal. El siguiente, lo bueno de ser independiente es que tú lo puedes corregir y a la siguiente tiraje tú ya lo vas arreglando y lo vas puliendo, ¿no? Pero definitivamente una hermosa experiencia que escribir el libro, tenerlo en tus manos es una cuestión súper bonita, ¿no? Una experiencia muy bonita. Y que te lean sobre todo es buenísimo. cuando abres la caja y ves el montón de libros con las portadas que tú diseñaste, que tú elegiste, es como, uff.
Y después dice, en mi caso yo tenía todos casi vendidos porque yo hice una preventa para financiar la publicación. Hice un crowdfunding, ¿no? Ok, Entonces fue casi que cada libro tenía como su dueño, ¿no? Pero también por otro lado, que ahora quedo con los que quedan, ¿no? Entonces empieza el proceso. Ahí es cuando aprendes que no solamente tienes que saber escribir, sino tienes que saber marketing. Que claro, es una claro. cosa, que es una cosa que yo veo de ti, que tú eres muy activo, estás en todos lados. Me encanta, siempre estás dando charlas y conferencias, estás en universidades, estás en ferias, estás en todos lados, me encanta. Tengo que aprender de ti. ¿Cómo van las ventas? Cuéntame. Bueno, las ventas de mi primer libro, bastante bien, Los secretos del acta. Por suerte me fue muy bien con esa novela. Ahora estoy empezando con lo del amanecer de Janus, que quiero que la gente, o sea, la forma para mí, desde mi punto de vista, de vender más el libro es que la gente me lea. Porque yo sé que cuando me empiezan a leer, ya la gente se va a correr la voz de la historia, ¿no? Y así fue con Los secretos del acta. Y me pasa mucho con esta novela porque estoy promocionando El amanecer de Janus, pero la gente me sigue pidiendo Los secretos del acta. ¿Por qué? Porque se ha corrido la voz de que mucha gente le ha gustado, pero yo con esta novela ya la he colocado en varias librerías, ya está en El Lector, en El Hombre de la Mancha, en El Rey Smith. Ya he recibido los primeros comentarios en la novela muy positivos. Entonces, todas las novelas que yo iba a los sitios, he tenido la oportunidad de vender esto directamente en algunas actividades, así que ha sido muy bueno. Pero todavía estoy comenzando con la segunda. Con la primera, pues definitivamente tengo siempre una cantidad de libros, pero estoy tratando de presentar más la segunda. Y hasta ahora bien, por ahora bien. Esto es una curva, tú sabes que es poco a poco. Y más bien tratando de proyectar el libro para darlo a conocer y para que en la feria del libro pueda participar y de ahí en adelante, bueno, ir abasteciendo los ciertos lugares para que se vaya moviendo poco a poco, ¿no? Sí, yo te conocí en la Feria del Libro y hablamos un ratico, me encantó la idea del libro. No, yo en ese momento, bueno, la vida cambia, la vida cambia y evoluciona y nunca pensé que yo iba a terminar teniendo un programa de entrevistas y te iba a entrevistar, ¿no? Tampoco en ese momento tenía pensado publicar el libro, ¿no? Mira Todo qué cambia chévere. Súper. como mucho en un año, ¿no? Pero me encanta Excelente. me encanta que podemos coincidir así y que podemos compartir y crear este espacio. Y bueno, vamos al tema, a la crema del asunto. Tú eres masón, tengo entendido, ¿no? Sí, yo soy masón, es correcto. Pero escribías sobre los masones. Sí, sí, mis temas, principalmente el primero y el segundo también, tratan de este tema, ¿no? El tema de la orden masónica. Y no se supone que es un secreto. No, no, realmente es una percepción que las personas tienen sobre la orden. Realmente, mira, para serte honesto, mucha de la información, muchas de las cosas que tienen lugar dentro de la orden masónica están al alcance de cualquier persona, inclusive hay libros publicados con los rituales en internet. Un Yo montón. inclusive, no lo tengo acá, lo tengo en otro lado, pero yo me acuerdo en Estados Unidos que fui a un bookstore y tenían Duncan Ritual, que es todo el ritual masónico, los toques, todo, pero lo que las personas nunca van a poder entender sobre la masonería no se encontrará ni en un libro, ni se va a encontrar obviamente una página, porque para poder entenderlo tienes que entrar en la orden. O sea, ese secreto que tú mencionas, realmente la única forma de conocerlo es entrando en la orden. Y obviamente ningún libro, ni que yo publique o que nadie publica, a poder hacer ese efecto. Por lo tanto, nada realmente que yo esté diciendo en el libro pueda dar a conocer esa información. Lo que se dice no es que la orden masónica o que la masonería es secreta, sino discreta. Y esto es por una razón muy sencilla, que muchas personas tienen prejuicios sobre qué es la orden y si se menciona a una persona que es masón, no sabemos qué problema le puede traer precisamente por los prejuicios de las personas. Entonces, para evitar problemas se procura ser discreto. Sin embargo, hay personas muy abiertas que son parte de la orden y no tienen ningún motivo por qué ocultarlo. En mi caso, ese es el caso, ¿no? Sí, yo he visto personas que tienen sus pines Claro, y publican sus fotos con sus escuadras, sus símbolos, ¿no? así es correcto. De alguna manera, como te decía, te comentaba en privado, es la sociedad secreta más conocida del mundo, ¿no?
Es secreta, pero todo el mundo la conoce y todo el mundo ha escuchado hablar de ella, ¿no? Claro, Y en estos, claro, sí, sí, perdón. y en estos días tuve una conversación un poco rara con alguien que le está comentando ayer a mi amigo de la banda de metal andino ancestral. Bueno, de esas conversaciones, de las personas que son espirituales, pero que quieren imponerse a los demás, ¿no? Ajá. Entonces me pregunta, ¿es que acaso tú no quieres conocer lo que siente el iniciado? La sabiduría del iniciado. Y digo, bueno, para conocer la sabiduría del iniciado tienes que ser iniciado. Porque el Claro, iniciado no te lo va a decir. Nadie sí, te claro. lo va a contar. Ujú. Entonces tú no puedes venir a decirme a mí que tú me vas a contar tu experiencia de iniciado, porque eso no se cuenta. Y esa es la parte como secreta del cuento, ¿no? La Sí, parte que tienes que vivir, no sé, eso no, como lo que tú dices, no se puede escribir, no se puede describir. es correcto, Entonces, es cierto. Inclusive yo te lo puedo presentar con una analogía y aquí me estoy entrando más a la parte mística. Estoy entrando a la parte mística para poder hacerme entender, porque esto es un tema muy complejo y es difícil de explicarlo, pero voy a hacer un esfuerzo. Eh, Cada experiencia de cada persona es distinta. Entonces, porque cada uno de nosotros somos distintos, partiendo de claro, ese punto. Por lo tanto, ese secreto es tan secreto que no va a ser el mismo el que tenga ese sujeto y el otro que pasaron por la misma experiencia. Es como, no sé si estás familiarizado con las imágenes Rorschach. ¿Tú has escuchado las Rorschach? ¿Qué son? sí, Que sí, se popularizó mucho primero, bueno, con la novela gráfica L'amour Watchmen y la película de Watchmen, que uno de los personajes era Rorschach, que yo tengo casualmente un muñeco de Rorschach por yo lo ahí, que amo, tiene, yo que lo tiene el amo. rostro blanco y tiene unas manchas negras, ¿no? Uh Y el principio de Rorschach es eso, que una persona ve las manchas negras y de repente alguien ve una mariposa, otro ve un murciélago, otro ve una figura X, y es la misma mancha. Entonces, Exacto. es lo mismo con el proceso de iniciación y de la persona que entra a estas órdenes, no solamente en la masónica, en muchas Hay órdenes. muchísimas. Ese secreto es diferente para cada uno. Pero claro, Así es. la gente le gusta de repente especular porque claro, eso causa placer, especular y decir todas estas cosas. Pero el problema es que eso también te lleva a ciertas personas a malinterpretar las cosas y a ser prejuiciosos. Y para evitar situaciones incómodas, engorrosas, entonces algunos miembros prefieren no decirlo y tener más discreción porque lastimosamente no todos tienen esa apertura. Entonces, por eso, vuelvo y repito, se dice que es discreta y no es secreta. Sí, de hecho, la gente se sorprendería cuánta gente pertenece a grupos secretos y cuántos secretos hay por ahí, ¿no? No, Y que lo que tú, y lo que tú dices, cada experiencia es diferente, o sea, no necesariamente este, yo creo que lo que pasa con la masonería es que es lo más cercano o lo más evidente que tenemos a aquellos rituales antiguos que conocíamos, ¿no? Aquella forma de estructurar ciertos grupos alrededor de ciertos rituales, ciertos símbolos que se ha perdido, ¿no? Que eso lo hablaba yo ayer también con Carlos, ¿no? Entonces, es que siempre queda como esa curiosidad innata, así como de los mitos, así de los cuentos. El ser humano siempre tiene es que forma parte de nuestro espíritu, de nuestra alma, esa curiosidad de lo que hay más allá. Nosotros tenemos una intuición de que las cosas no son simplemente planas, sino que siempre hay algo, hay alguna energía, alguna razón, etcétera. Entonces ustedes, los masones, son como, la gente tiene la intuición de que ustedes como que saben algo que nosotros no, ¿me entiendes? Entonces eso genera esa cantidad de intriga y de curiosidad y de supuestos y de cosas buenas y malas, porque de hecho ustedes están en toda la historia, por toda la historia salen masones, para bien o para mal, ¿no? sí, en parte tienes mucha razón con lo que dices. Los rituales que tienen lugar dentro de la orden son tradiciones muy antiguas, que inclusive los mismos miembros no tienen claro sus orígenes, Mm, por lo antiguos que son, y definitivamente tienen sus orígenes de Medio Oriente, porque en algunos pasajes dentro del ritual se utilizan palabras, obviamente, que no son en castellano ni anglosajón, y son de Medio Oriente, mm, partiendo por ahí. Entonces, ese misticismo
ese ritual, eso que se practica, tiene definitivamente un misterio, un misticismo que es antiguo y que se ha conservado. Ya obviamente podría profundizar, especular, etcétera. Sin embargo, vuelvo y repito, son cosas que cada persona tiene que interpretar individualmente y tienen que vivirlo. Y al final lo que se trata y se procura dentro de la orden es que los miembros se formen como mejores personas, tanto para ellos mismos como para el resto de la humanidad, y siempre presente que existe un ser superior, ¿no? Eso es lo principal, esa es la regla principal para que alguien pertenezca a la orden. Pero sí es cierto, son rituales que son de tradiciones muy antiguas y esto, inclusive me atrevería a decir que podría decir, yo de mi punto de vista, lo que he investigado, que no solamente se originan de Medio Oriente, de Egipto, sino inclusive de Sumeria y Babilonia, mucho más antiguo. Todos estos ritos de iniciaciones se veían en la antigüedad, ya sea con los esenios, con Pitágoras, los fenicios, los rituales inclusive en Babilonia que se realizaban, o los faraones en Egipto inclusive, donde se hacía una muerte simbólica. Y yo por lo menos en mis libros yo lo menciono. Y eso es algo que yo me siento de alguna forma orgulloso, contento de que pude hacer en este libro un esfuerzo por presentar esa información, porque cuando yo inicié en este camino, cuando me empezó a interesar el tema, ahí se me hizo muy difícil encontrar libros del tema de la orden masónica que me satisfacieran, no sé si se pronuncia así. ¿Por qué? Porque había muchos libros publicados del tema, pero tenían una serie de incongruencia, información que no era real. Te hablaban, Claro. te hablaban inclusive de la Atlántida, de Lemuria, un poco de locuras y que no tenían ni pie ni cabeza. Entonces, y bueno, yo lo que hago es que como yo pertenezco a la orden, yo trato de presentar dentro de la novela una historia donde alguien entra a la orden, y lo que yo describo son realmente cómo ocurren las cosas. O sea, tal cual, el proceso de investigación, el proceso de iniciación, cuando tú entras, yo no estoy inventando posiciones. Yo las posiciones que menciono son posiciones reales. Yo hablo de sitios reales. Yo hablo de circunstancias reales. O sea, yo no estoy inventando cosas. O sea, que el que lee el libro se va a quedar que por lo menos la información que aparece en la novela es algo de las cuales ellos pueden tener una mejor idea de qué va la orden, ¿no? Entonces, por lo menos me siento un poco satisfecho hasta ese punto de poder brindar información fehaciente de la orden, ¿no? En ese sentido. Bueno, la necesidad del rito de iniciación es como muy humano. Fíjate que en África se practica, y a través de la vida hay muchos ritos de iniciación que marcan etapas importantes de nuestras vidas. O sea, en África el guerrero que se mete en la cueva, por ejemplo, el bar mitzvah de los muchachos que cumplen 13 años, los 15 años de las niñas. O sea, lo que pasa es que la gente ha perdido el sentido de lo que es un ritual como tal, pero es un ritual. O sea, esa presentación, esa fiesta, marca el antes y el después de la vida de alguien, ¿no? Entonces, ese es precisamente lo que significa ese pasar por ese proceso. Cada proceso es diferente y cada objetivo es diferente, pero la idea es que precisamente tú tengas un antes y un después de ese pasar por el umbral, ¿no? De ese proceso de transformación que te cambia, y bueno, cada quien tiene su cambio para bien, para mal. Ojalá que fuese siempre positivo. Pero no me has contado, no me has respondido si eso, que esa presencia histórica de los masones, que a veces son villanos y a veces son héroes, porque siempre se logra de alguna manera ubicar a los masones en la historia. Siempre están en las guerras, están en las actas de independencia, están en las construcciones. Bueno, te lo puedo responder de esta manera. Lo que pasa es que cuando se originaron las órdenes, como la orden masónica, por ejemplo, fue en una época de la historia donde no existía
realmente sitios, lugares donde personas pudieran reunirse sin el temor de ser juzgados, o sea, dentro de un área donde ellos podrían hacer sentir su punto de vista en confianza. Y acuérdate que estamos hablando de una orden donde todos han pasado por un proceso, un filtro, son iniciados, o sea, ya tienen algo que los une como hermanos, o sea, tienen esa confianza. Y en estos lugares, obviamente, fue el lugar donde se fraguaron, donde se pudieron desarrollar todas estas ideas innovadoras, progresistas de alguna forma. Y eso obviamente da pie a ir en contra de cualquier corriente que fuera en contra de estos libros pensadores. Y el outcome, o sea, el resultado más lógico era que estuvieran ellos involucrados en todos estos movimientos. A medida que pasaba el tiempo, obviamente ya se iba cambiando un poquito la sociedad y ya todos estos gobiernos, estos grupos, de alguna forma que tenían un control muy fehaciente de la sociedad, fueron reduciéndose y ya la sociedad fue abriéndose, ya no existía la necesidad para que estos grupos existieran porque ya era más abierto. Y por eso se ve un fenómeno donde tú ves que en muchos lugares las logias han perdido esa fuerza porque han tenido menos y cada vez menos personas interesadas en pertenecer en estos grupos, ya que no hay esa necesidad. Y ahora pueden hablar libremente en ciertos lugares y no es como era en el pasado. Entonces, creo que era un poco por eso, no es ninguna otra razón, o hay un plan maestro para poder hacerlo por X o Y motivo, es simplemente que las circunstancias se daban para que ellos se reunieran, porque no existía un sitio o un área donde podrían libres pensadores hablar en confianza, ¿no? Y decir estas cosas. Pero yo pienso que era más que todo por eso. Tú mencionas mucho de que sí, que han habido figuras buenas, malas, eso pasa en todos los grupos. Claro. No solamente en la fraternidad, pasa en las religiones, etcétera, y hay de todo. Es decir, claro. Eso es algo que es independiente de la orden masónica, porque somos humanos y los humanos somos así. Claro. Pero a pesar de eso, la gran mayoría de los miembros reales que creen en los principios y las virtudes masónicas han sido personas que han servido de buen ejemplo para la sociedad y han contribuido en la sociedad. Muy por el contrario, las personas que han estado detrás de grandes tiranías han estado al contrario, detrás y persiguiendo a la masonería. Es muy fácil la gente decir, es que los masones están detrás de X, Y, Z, pero no dicen nada puntual. Simplemente lo dicen muy abiertamente. Sin embargo, hay ejemplos muy concretos. Por ejemplo, Hitler persiguió a los masones. Eso es algo concreto. Con intensidad. Franco también persiguió a los masones. Eso es un ejemplo concreto. Entonces, hay ejemplos más bien de personas que han contribuido y han sido perseguidas, masones, que lo contrario. Todos estos grupos tiránicos obviamente han estado en contra de todas estas personas, estos grupos que tienen estos pensamientos progresistas, y se ha visto en la historia. Y ese es un ejemplo, tenemos un montón. Hay muchos lugares donde la masonería es prohibida, en China es prohibida, por ejemplo. Es decir, en Cuba se trabaja la masonería, pero tienen que tener mucho cuidado con las actividades que ellos hacen. Entonces, hay más ejemplos inclusive de personas que han ido en contra de las sociedades que son tiránicas que masones que han estado detrás de cualquier movimiento tiránico de alguna forma, ¿no? De todas maneras, si hay un plan, no me lo vas a decir. ¿Cómo? De todas maneras, si hay un plan, no me lo vas a decir. Sí, no, si hay un plan, no lo sé, no me he enterado, pero si lo sé, te digo, tranquila. ¿Y cuáles serían me nombraste las virtudes masónicas? No sé si me puedes hablar un poquito de eso, está interesante. ¿De qué cosa? De las virtudes masónicas, es interesante. Claro, ¿Me puedes hablar un poquito de eso? Por lo menos una de las virtudes masónicas es la caridad. La caridad es una virtud que para nosotros es muy importante porque nosotros siempre tenemos que procurar ayudar a nuestro prójimo. Básicamente, esa es una de las principales. Hay muchas virtudes, pero lo importante, y eso es parte de las enseñanzas en los rituales de diferentes grados, porque como te dije, todos van encaminados en buscar que la persona sea un mejor individuo para él y para su prójimo, ¿no? Y eso se va tratando en las enseñanzas. Esta mañana vi que publicaste algo sobre una logia de mujeres. Sí. Antes eso no existía, ¿no?
Antes en Panamá no, pero tiene muchos años de existir las logias masónicas. Creo que en esta, si no me equivoco, se fundó en el 2008. En el 2008. Ajá. Creo que se llama Flor del Istmo, me parece, se llama la logia, pero no estoy seguro. Habría que ver el post porque tengo mala memoria, pero estoy casi seguro que se llama Flor del Istmo. Entonces, lo tengo por ahí. Mira, y tu entorno, y tus amigos masones y tu familia, etcétera, cuando dijeron cuando le dijiste voy a escribir sobre esto, ¿qué te dijeron? ¿Cómo fue la reacción de tu entorno? La verdad que no sé, o sea, familiares, yo creo que yo tengo una particularidad que yo usualmente hago básicamente lo que quiero y no sé, como que la gente no me dice nada, no sé. Mi esposa, ok, o sea, normal. Sí, es que yo hice esto realmente como que muy en privado y a algunas personas le fui diciendo y después cuando se publicó y fue que wow, pero no, o sea, inclusive yo lo que publico o sea, no va de alguna forma con el visto bueno de nadie hasta cierto punto. Si son muy polémicas, de repente procuro hablar con una otra persona para estar seguro de la información, pero yo tengo la suerte y pienso yo por ser independiente de que yo publico sin ningún tipo de agenda, o sea, y hay gente que quizás le guste o no le guste, pero bueno, no le rindo cuentas a nadie realmente. Claro. Y en base a tu experiencia que has tenido, que es diferente a la que he conocido hasta ahora, porque tú has sido así como rápido y furioso, ¿no? O sea, fue así como que lo publico y me lanzo y has tenido un éxito bastante rápido. ¿Qué consejo le darías a la gente que está pensando, que le da vueltas, que tiene la idea, que quiere escribir con nosotros? Wow, ¿qué consejo le doy? Casualmente se unió Héctor, creo que se unió de que le dijo saludos. Él es un escritor también. Imagínate. Sí, abundancia soy. Y él trabaja en el área de la construcción y él tuvo este interés, escribió un libro y lo escribió, muy interesante. Y es eso, ese ejemplo para hablar que lo primero que tienen que hacer es escribir. Es decir, lo más difícil es escribir. Es lo que más pereza da, lo que más artera da. Escriban. Lo que pasa es que cada persona tiene que tener claro qué es su objetivo, cuál es su meta, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere conseguir. Si lo que quieres es escribir un libro, o sea, adelante, hazlo, ¿no? Ahora bien, si tú quieres que si tú eres muy exigente contigo y quieres que sea un libro que de alguna forma pueda superar tus expectativas, entonces yo te podría aconsejar una serie de cosas, pero que me sirven a mí, no sé. Yo escribo algo que a mí me apasiona, ¿ok? Yo escribo algo que a mí me gusta. Yo disfruto el proceso y de investigar porque a mí me gusta el tema. Yo no puedo escribir una historia de alguien o algo porque simplemente me dijeron escribe esto. O sea, si a mí no me llena o no me llama la atención, me da mucha pereza. Entonces, yo que aconsejaría, escriban algo que les guste, por muy friki que sea o que piensan que a nadie le gusta, no importa, escriban para ustedes y no escriban para el público. O sea, escriban algo que a ustedes les gusta. Miren, si nosotros escribimos para satisfacer a la gente, entonces nosotros dejamos de ser los creadores y los artistas. Los creadores son el público. Es decir, los artistas y los creadores crean un impacto, y no es que me quiera llamar artista o creador, pero estoy pensando en un ejemplo. Es que lo eres. Sí, pero bueno, tiene impacto cuando hacen algo que nadie espera o algo diferente, y eso es lo que llama la atención, pero nadie se da cuenta si tú no lo haces, o sea. Exacto. Y te lo digo, ¿por qué? Porque hay una tendencia ahora, y bueno, de repente me salto del tema, de que ahora está de moda X cosa. Entonces, todo el mundo se quiere montar en carrito porque eso está de moda, por ejemplo, porque la gente está consumiendo eso. Entonces, ya tú no eres tú dejas de ser tú mismo, tú ya no eres tú como individuo, sino que eres simplemente parte del montón, un cookie paste, o sea, como si fuera un factory, una fábrica, simplemente por complacer a un público. O sea, tú tienes que ser autóctono, hacer lo que te gusta, escribirlo y tratar de ser innovador, tratar de hacer algo diferente. Y lo principal es escribirlo. A mí me apasionaba el tema de la masonería. Yo la verdad nunca he encontrado un libro que me satisfacía. Yo soy muy visual. Yo leo cosas de ciertos temas, a mí me gustaría ver la imagen, ver el mapa.
yo no encontraba a veces eso, era un libro nada más de puro texto aburridor. Entonces, ¿yo qué hice? Yo en mi novela, a pesar que era novela, yo meto fotos de templos, pongo mapas, tengo recortes de periódicos. En El Amanecer de Llanos yo inclusive puse códigos QR, que bueno, estás leyendo, escaneas y te mando un video. O sea, son cosas que a mí me gustan leer, que me gustaría ver, y yo, la verdad, me tiene sin cuidado si lo están haciendo o no. La verdad es lo que menos me interesa. Yo lo hago porque a mí me gusta, y ese es el consejo de las personas. Hagan algo, no hagan algo por hacer, aunque si eso es lo que le va a satisfacer, hacer un libro y por hacen cualquier cosa, pues normal, cada persona es diferente. Simplemente hagan algo que a ustedes les satisfaga y que lo llene y que lo disfruten, ¿no? Ese es mi consejo, no sé si ojalá sirva de algo. No, está bien, es excelente, pero nunca te desmerites. Si eres un artista y eres un creador, tienes un libro y has creado toda una historia y eres un investigador. Gracias. ¿Cuánto tiempo? Es que lo eres, o sea, sí. llega un momento que tú tienes que decir, bueno, mira, soy. O sea, por lo menos elegiste ser escritor y como yo elegí ser escritora. Entonces, claro. seamos y los artistas siempre somos como las ovejitas negras del rebaño, los que traemos las cosas nuevas, los diferentes, los medio raros, ¿no? Entonces hay que asumirse, la realidad hay que asumirla un poco también, ¿no? Así mismo es, eso es cierto. ¿Cuánto tiempo tardaste investigando para tus libros? Bueno, si te digo la verdad, para el primer libro no mucho. O sea, yo ya tenía la idea en la mente y lo tenía claro cómo lo iba a hacer. Lo que no tenía claro eran los sitios donde ellos tienen que buscar las pistas en la ciudad de Panamá. Yo sabía de algunos sitios, entonces ahí sí fue lo único que tuve que buscar un poquito. Los documentos me costaron conseguirlos, pero tenía la historia, por lo menos el acta de independencia, escrito a mano, eso me costó un poco, pero lo conseguí, que aparece en mi novela. Y en la siguiente novela, como te dije, ya tenía la historia, me tomó como unos 5 meses escribir la novela completa, y luego de eso el proceso de edición, que me lo revisó el editor Álvaro Valdera, fue como un mes nada más de edición, él lo revisó bien, y como 2 meses y medio de investigación, full investigación. Así que en total fue un proceso como, puede ser como unos 7, 8 meses hacer la novela, podría ser, se me ocurre. Bastante rápido. Eso he escuchado. No sé cuál es lo que se estila. No, bueno, usualmente una novela tarda como un año entre una cosa y otra. De verdad que lo tuyo es muy excepcional. O sea, de verdad te felicito. No, si no te has dado cuenta, te felicito. Lo tuyo ha sido, como te digo, rápido y furioso, impresionante. Para mí la fortuna que he tenido es que a mí se me ocurre la idea. Por lo menos yo ya tengo, yo quiero hacer 3 novelas. Ya hice Los Secretos del Acta, El Amanecer de Llano, y el tercero ya tengo el concepto. Y ya tengo muchas cosas en la novela, pero tengo que hacer una historia que sea chévere, que sea coherente, Entonces yo ya tengo el principio, ya tengo el fin, la parte de ya tengo los elementos, los lugares, los templos. Entonces tengo que sentarme, ya cuando tenga el clic de la novela, que ya sé cómo es, entonces ahí sí me voy a sentar a hacerla. Y ya es cuestión de escribirla, porque ya la tengo en la mente. Y obviamente a medida que voy escribiendo saco los diálogos y todo, y todas las cosas. Pero no sé si estás familiarizado con mis novelas, pero mi primera novela es la historia de 2 masones que tienen que buscar las pistas de un secreto relacionado con la orden masónica y el acta de independencia en la ciudad de Panamá, en diferentes lugares, en templos masónicos. Y una persona que pertenece a la orden de los Caballeros Colón está detrás de ellos y básicamente tiene hasta el amanecer para buscar esta información, ¿no? Está en contrarreloj, ¿no? En la segunda novela, El Amanecer de Llanos, estos mismos individuos ya están un poquito mayores, ha pasado un poco de tiempo, tienen que buscar la información relacionada con un ataque al Canal de Panamá, y esta vez trabajan en conjunto con 2 agentes, una de la Mossad y otra del Servicio Secreto Chino, buscando información, pero esta vez en algunos templos que tienen que ver con fraternidades que no son solamente masónicas, en Colonia, en Panamá, y en búnkers de la Segunda Guerra Mundial de los norteamericanos. Y van a diferentes lugares y ahí meto códigos QR, información relacionada con la fuerza de defensa, con el tema de las fraternidades, la logia mecánica. O sea, hablo un montón de cosas, es muy ambiciosa la novela. Muchas fotos, recortes de periódico, cosas reales. Y la tercera novela, quiero hacer una especie de historia donde los protagonistas, ya en su última historia, tienen que buscar una información que recibieron de un testamento de un antiguo maestro masón, que se han leído Los Secretos
del acta, pues, es Martínez. Y en ese testamento le da una clave que tiene que ver con una marca, que es un grado masónico que se llama el grado de la marca, y tiene que buscar, es como una búsqueda de un tesoro en la ciudad de Panamá, y es más relacionado con la época de los piratas panameñas, que hay mucha información de eso, de los grupos secretos fraternales, y, Pirata, sí. y esto, al final llegan a un sitio donde ellos tienen que hacer algo muy particular que tiene que ver con la masonería y que muy poca gente sabe, y que eso es parte de lo que no puedo decir, pero va a ser un final, o sea, que ya en la mente lo tengo, que va a ser explosivo, que es es algo que mucha gente me pide de mis novelas y creo que me lo piden mucho, y esta vez en esta tercera novela lo voy a hacer con todos los hierros ya para terminar la tercera con todo. Y bueno, va a ser muy interesante. Y creo que Mira, va a ser como, va a Andrés, llamarse algo como El secreto de la marca y el misterio de los pueblos perdidos o de los asentamientos perdidos. Así que va a ser algo por ahí. Y en eso es lo que estoy trabajando ahorita poco a poco, ¿no? En la historia principalmente. me encanta. ¿Y te acuerdas de la conversación que tuvimos cuando nos conocimos? No, no vamos a decir nada, pero te acuerdas que te mencioné un personaje que te queda perfecto para tu historia de piratas, ¿no? El pirata, claro, yo me acuerdo, sí, sí. Y yo creo que te mencioné, casualmente tengo una idea de hacer algo con piratas. ¿No te acuerdas que te dije? Sí, sí, y yo te dije, mira, el universo me ha mandado a darte el nombre de un pirata muy interesante que involucrado en la historia de toda Latinoamérica y de Panamá específicamente. No Bueno, sé si has investigado algo. todo eso me sirve para la novela, porque eso es lo que me encanta, información que la gente no sepa y que por medio de estos libros, o sea, la descubra, que sabe que, wow, definitivamente todo eso No, no, es muy welcome. y ese personaje es increíble. Yo lo descubrí porque yo te conté que el tercer libro yo empiezo a escribir los cuentos de la sirena, que es uno de mis personajes. Y como para escribir los cuentos de la sirena le metí un pirata. Y por ahí me fui, ¿no? Entonces resulta ser que todo lo que yo me imaginaba ya había ocurrido en la vida real. Cada vez que investigaba algo en la vida real, o había ocurrido. Entonces, casi que no, la realidad no dejaba chance en la imaginación. Y en una de esas, Claro, así mis es. piratas, mis piratas terminan involucrados en el proceso de independencia de Latinoamérica. Y yo me pregunto, oye, los piratas que siempre fueron tan rebeldes no habrán ayudado a los libertadores. Y en efecto sí, pero es casi desconocido, ¿no? Y descubrí a este señor que no vamos a decir quién es, o sea, sorpresa. Y cuando tú descubres la historia de él y todo lo que hizo, tú dices, es increíble primero todo lo que hizo y segundo que no se sepa. O sea, Así con un es. personaje tan interesante o sea, las cosas que logró se conoce muy poco, solamente apenas en Colombia lo mencionan y a veces en Nicaragua, pero, o sea, una persona que, un pequeño spoiler, rescató a Simón Bolívar y compañía y nadie lo menciona, ¿no? Entonces, por eso cuando yo te escuché hablar y te escuché hablar de tu proyecto, dije, mira, tenés que conocerlo. Yo voy a hablar de él en mi libro, pero definitivamente él necesita o merece que se dé a conocer más lo que él ha hecho, lo que él hizo. Porque Totalmente, sí. es una, Y eso está detrás de mi inspiración en las novelas, tratar de dar a conocer información que pues muchas personas no conocen, y entonces esto por medio de este recurso, ¿no? Y es válido, o sea, y es muy bonito porque al final, tú sabes, cuando tú escribes un libro es una extensión de nosotros, nuestra alma, y nosotros vamos a morir, vamos a desaparecer, pero esas obras van a quedar, ¿no? Y eso es muy chévere, la verdad. sí. No sé, mira, y que ya que hablamos de conspiraciones, de todo ese montón de conspiraciones que andan por ahí, ¿crees en alguna o no crees en ninguna? Conspiraciones. No, en verdad yo pienso que las conspiraciones son inclusive, se les hace llamar así para distraer a la gente de las cosas reales que pasan. Yo más que conspiraciones, más bien me fijaría en los que están en las posiciones de poder o atrás, que sí no son parte de una conspiración, sino que están frente a nuestras narices, ¿no? Así es. No sé, yo la verdad que en ese tipo de cosas son muy cautos, pero bueno, de verdad que han pasado cosas en la historia que valen la pena revisar y darse cuenta que hay algo detrás. Sin embargo, o sea, no sé,
es como una línea muy tenue, ¿no? Tratar de no caer tampoco en ese tipo de cosas. Sí. Yo no sé si te conté que yo soy analista político. No, no sabía. Entonces, en mi área, cuando tú manejas mucha información, y yo, por ejemplo, yo pasé casi 15, 18 años trabajando en el Consejo Nacional Electoral, y una de mis funciones era leer el periódico todos los días. Sí. Y leerlo completo, ¿no? Claro. Y una de las cosas que uno aprende es que la noticia principal no necesariamente es la más importante. Ajá. A veces la noticia más importante está en deportes, por ejemplo. Sí. Sí, porque a veces la primera página solamente te hacen así. Exacto. Y realmente es para otras cosas, ¿no? Pero bueno, en fin. No nos queda mucho tiempo, creo. La última pregunta. Aquí la última pregunta siempre tiene que ver con el fin del mundo. Oh, ok. Wow. En este caso, como tú eres el experto en conspiración del equipo, Ay, a la vida. viene llegó el fin del mundo. Amílcar, ¿quién lo hizo y por qué? Nosotros mismos nos vamos a encargar de desaparecer el mundo, pienso yo. O sea, de repente esta mente tan maravillosa que ha hecho tantas cosas hermosas también es capaz de hacer cosas muy malas, y esa es la dualidad del ser humano, ¿no? Tanto hacer cosas buenas o malas. Y yo digo, si me pregunta de repente, yo diría eso inmediatamente, pero me gustaría pensar y ser optimista que no, ¿no? Mucha gente habla del calentamiento global, por ejemplo, y volviendo a la pregunta de la conspiración, a veces ya me parece que eso es como parte de una conspiración también, porque antes que existieran inclusive toda esta tecnología, ya nosotros tuvimos una era de hielo, y en otros planetas que no existen todas estas emisiones de carbón, también hay cambios del clima. Claro. Es decir, estas cosas van a pasar con o sin nosotros. Sin embargo, detrás de eso nos venden esta historia para que ciertas personas puedan llenarse los bolsillos con ciertas cosas relacionadas con la fuente de energía. Y quedamos nosotros señalándonos de que no, es que tú no eres verde, que tú sí eres, que yo sí soy una cuestión de, y no importa lo que hagamos. Es decir, eso, la Tierra tiene ya tiene su agenda, ya tienes lo que va a hacer independientemente de lo que hagamos nosotros. Y si afectamos, va a ser algo minúsculo, porque la Tierra va a cambiar de polos, va a hacer lo que sea, va a calentarse, enfriarse con o sin nuestra ayuda. Sin embargo, créeme que a veces nosotros no ayudamos en el proceso y quizás podamos ser responsables hasta cierto punto de las cosas. Así que, no sé, es como una paradoja. Por una parte sí, por una parte no. El punto es que es dual. Todo es posible y no descarto nada, ¿no? Claro. Y siempre cuando tú ves que la cosa es como muy masiva y está llamando mucho la atención, detente, atente con la masa, piensa bien por dónde va. No sé que sea por un barranco y te vayas tú de barranco también. Digo yo, ¿no? Es la idea que me da mucha también. malicia, exacto, con las cosas que uno ve, que escucha, porque hay muchos grupos detrás que están tratando de mover ciertas líneas de pensamiento, ciertas agendas, etcétera, y hay muchas, el dinero y los intereses. Así es. Pero bueno, ya ese es otro tema que es muy delicado y prefiero no entrar en los detalles ahí. Otro día hablamos de eso. Sí. Siempre tener pensamiento crítico. Amílcar, un placer de verdad tenerte. Ha sido un gusto, me encantó. Ha sido mío. Mucho que conversar. Vamos a hablar después de historia, de personajes históricos. Se nos escapó Bolívar. Después hablamos de eso. Bolívar. Y bueno, bendiciones, un abrazo. Gracias de verdad por estar aquí, un gusto. Gracias a ti y un fuerte abrazo, y cuando quieras estamos a la hora. Un día nos reunimos y podemos seguir conversando, y para mí sea un placer, y ha sido un gran placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mucho gusto. Nos vemos luego. Hasta luego, chao. Hasta luego.